tiempo que nos permitís estar en el Zoom y aprovechar la tecnología para estar en comunidad, en comunión con otros hermanos de distintos lugares, también para aprender, para pensar la fe, para replantearnos cosas. Y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos y también la presencia de Billy, que tan generosamente va a compartir con nosotros. Te queremos rogar que lo bendigas, que lo utilices y que por sobre todas las cosas podamos oír tu voz. También te pedimos por nuestro país y por toda la situación mundial, por esto que está sucediendo, que tengas misericordia y tu mano de amor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenido Ernesto, Diego, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, para empezar tenemos a Christopher Schaap. Christopher es conocido por sus devocionales. Alza tus ojos fue uno de los más conocidos, que lo escribió pensando en el liderazgo, ¿no? Y me comuniqué con él para pedirle que nos dijera algo sobre cómo trabajó con el tema de los devocionales, cómo trabajar con un devocional. A veces nos piden, ¿no? ¿Cómo hago un devocional? O tómate el devocional en el campamento. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que trabaja en esto, que dirige Apuntes Pastorales, la revista y Desarrollo Cristiano, y que es pastor de pastores, para que nos cuente qué tener en cuenta al momento de hacer un devocional. Así que vamos escuchando estos 10 minutos de Christopher Schaap. ¿Qué tal? Les habla Christopher Schaap, el autor de Alza tus ojos, de Dios en Sandalias, del libro De día y de noche. Quería primeramente felicitarlos por la iniciativa que han tenido de buscar la forma de cultivar, de desarrollar sus talentos como potenciales escritores. Y me pidió Chala que compartiera algunos pensamientos con ustedes acerca de mi propia experiencia como escritor. En primer lugar, quisiera decirles que el trabajo de escribir depende, como se ha dicho por allí, es bastante común escuchar a escritores citarlo, depende 10 o 20% de la inspiración, de la creatividad que el escritor pueda tener, pero el 80% descansa sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la perseverancia, sobre el sacrificio que involucra el proceso de escribir. Escribir no es un proceso sencillo, es un proceso trabajoso, requiere de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo, y necesitan saber que para producir un trabajo que toque el corazón de los lectores, que los inspire, que los desafíe, deben estar dispuestos a invertir mucho tiempo. Lo segundo que quisiera decirles es que en el proceso de escribir, el lograr volcar en el papel los pensamientos, las reflexiones, las ideas que tienen en su corazón, en su mente, es solamente el 50% del proceso de producción de un trabajo. Lograr escribirlo, lograr poner por escrito eso que quiero comunicar con otros, es solamente una parte de ese proceso. La otra parte
que a veces se ignora, tiene que ver con el trabajo de editar lo que yo he escrito, de corregirlo, de emprolijarlo, de quitar las frases torpes, de aclarar las ideas, de revisar aquello que he escrito. Y en cada uno de mis libros, el proceso de revisión, el proceso de edición, el proceso de trabajar el texto que he producido, ha requerido por lo menos la misma cantidad de tiempo que tuve que invertir en escribir esas ideas, esos conceptos que quería compartir con los demás. Yo opté por un desafío que nos planteaba el ministerio, de escribir una reflexión diaria orientada a pastores y líderes. Esa reflexión diaria terminó siendo el material que yo incluí en el primer libro que saqué, que es Alza tus ojos. Y este formato de reflexiones devocionales lo fui trabajando con el tiempo, pero quisiera que entiendan que el contenido, lo que uno vuelca en esos devocionales, no es producto de simplemente el deseo de querer escribir algo. Yo llevo un hábito, un enamoramiento con la Escritura, con la palabra de Dios, que tiene 40 años. Y a lo largo de esos 40 años he invertido mucho esfuerzo, mucha disciplina en estudiar la palabra, en observarla, en tratar de entender los desafíos, las verdades que encierran los diferentes textos que he podido estudiar a lo largo de esos 40 años. Y esa disciplina de estudio es la que me proveyó del material que yo eventualmente volqué en los devocionales. Yo siempre digo que un escritor necesita dos cosas para escribir. Necesita poder escribir, necesita tener la capacidad, el talento para escribir, pero lo segundo que es importante es necesita tener algo para decir, necesita tener algo para comunicar a través de lo escrito. El talento, desarrollar el talento, trabajar esa disciplina, no es complicado, lo puede tener una persona con esfuerzo, con perseverancia, puede desarrollar ese talento, pero tener algo para decir es más complicado. La mayoría de los autores necesitan elaborar el mensaje que quieren comunicar, y eso no puede ser apurado, eso no puede ser hecho de manera improvisada. Y en mi caso, los devocionales fueron el fruto de muchos años de interactuar en la palabra. En cada devocional yo intento tomar un texto de la palabra, desarrollar ese texto, explicarlo, ayudar al lector a entender el significado de ese texto. Pero yo me propongo en cada devocional también dejarle al lector o a la lectora un desafío que le pueda servir para su propia vida, de manera que cada devocional desemboca en una palabra de ánimo, una palabra de desafío, una exhortación, quizás una corrección. La idea es que la persona, al leer ese devocional,
pueda sentirse desafiada a seguir creciendo, a seguir avanzando en su relación con Dios y su relación con el cuerpo de Cristo. En mis devocionales yo intento en cada reflexión quizás establecer un concepto fundamental que me gustaría que el lector se lleve después de leer esa reflexión. Y para poder comunicar un concepto es importante que yo, primeramente, antes de escribir, tenga claridad acerca de lo que quiero comunicar a través de esa reflexión. De manera que yo muchas veces hago un ejercicio cuando estoy escribiendo. Trato de resumir en una sola frase el mensaje que yo quisiera que le quede claro al lector. Este ejercicio, aunque a veces parece como que estuviéramos perdiendo el tiempo, es lo que le permite al autor ser claro a la hora de comunicar lo que está intentando comunicar. Cuando el autor o la autora no tienen claridad, el estilo con el cual escriben también resulta confuso y el leerlos para el lector termina siendo trabajoso. Y nuestra meta, nuestro objetivo es ayudar al lector, es seducirlo al lector y motivarlo con lo que nosotros estamos escribiendo. Es mi deseo que Dios los pueda bendecir, que Dios los pueda animar, que se animen a explorar el talento que pueden tener de escribir, que no tengan miedo de cometer errores y que se animen también a permitir que otros evalúen y le den una buena devolución acerca de lo que ustedes están haciendo. Yo he aprendido mucho como escritor escuchando lo que otros tenían que decir acerca de las cosas que he volcado en papel. Que Dios les bendiga, espero que disfruten mucho de la aventura de aprender a escribir. La visita de Christopher es una persona muy cálida. Y él habla de trabajo, de inspiración, pero de mucho trabajo, ¿no? Así que tener en cuenta eso. Y trabajar sobre una idea, dice. Yo quiero que una frase quede clara, dice. No sé si ustedes quieren compartir algo de lo que escucharon, podemos tener un minuto para hacerlo. Si quieren decir algo de lo que les quedó. Me llamó la atención el porcentaje que dijo él, del porcentaje que apenas pequeño que es de inspiración y todo el resto de trabajo, de esfuerzo, de edición, de revisión. No estaba tan consciente de esa proporción. Bien, gracias Karina por tu aporte. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Sí, a mí me quedaron en claro 2 puntos que él dijo. Uno es poder escribir, que eso se puede aprender, que necesita a veces más esfuerzo, menos esfuerzo, pero que el segundo es sumamente necesario tener algo para escribir, tener claro qué quiero escribir. Eso me pareció fundamental. Bien, bien, gracias. Creo que él mencionó a su público, que eran pastores y líderes. O sea, que es bueno tener en mente a quién tú estás escribiendo, o sea, quién tú tienes en mente que algún día va a leer tu material, tu redacción. Bien, Manuel. Gracias. Bueno, avanzamos. Lo vamos a presentar a Billy. A Billy lo conocemos de soltero. En alguna visita a algún campamento de jóvenes en Belleville, todavía estábamos solteros, empezamos a estudiar juntos, teología un tiempo, y bueno, hemos compartido nuestras vidas y nuestros chicos, cuando fueron creciendo, nos hemos visitado y hemos tenido sus visitas. Hoy los chicos están grandes y acá estamos. Aquí seguimos. Majanos.
Él es arquitecto y trabaja en Langan, una asociación, una organización que busca capacitar a predicadores. Así que entrenar personas para predicar mejor. Un ministerio de John Stott. Bueno, da talleres, está vinculado también con capacitaciones en distintas iglesias y está encargado hoy del Cono Sur en esta capacitación de Langan. Así que un gusto, Billy, tenerte. Y acá viene la sorpresa de la persona que te va a saludar y a terminar la presentación. Vamos con la sorpresa. Hola a todos los que están participando, chicas y muchachos. Tengo entendido que esta tarde hablará el grupo del taller Wilfredo Weigand, con quien compartí en distintos ámbitos y por quien tengo admiración y cariño. No sé cuál será su tema, pero conozco su capacidad y su talento creativo. Sé que su aporte será de mucho valor. Tuve oportunidad de compartir con él cuando pusimos énfasis en el valorar y cuidar la creación de Dios, cuando el tema del medio ambiente comenzaba a despertar interés entre los docentes y la sociedad en general. También tuve la bendición de que nos enseñara a quien Salta a leer, interpretar y predicar la palabra. Es un maestro en ese terreno. Y por si esto fuera poco, su talento poético no puede esconderse. Pensando en él, recordé las palabras de Hebreos 1, versículo 1, donde dice que antes de revelarse y comunicarse con nosotros por medio de Jesucristo, Dios había hablado de muchas veces y de muchas maneras. Casi todas las versiones dicen de muchas maneras, y me gustó eso pensando en el taller. Y si bien Jesucristo es la palabra final y suprema de Dios, estoy convencida de que Dios sigue comunicándose con nosotros de muchas maneras. Una de ellas, la palabra escrita. Y la palabra escrita también puede presentarse de muchas maneras: narración, poesía, crónica, novela, guión para cine o teatro, prédica expositiva, etcétera, etcétera. La versatilidad comunicativa de Wilfredo es un ejemplo de esto. Y también es un desafío para quien quiera recibirlo. ¿En cuál de las muchas maneras posibles vas a escribir? Y si tenés algo de parte de Dios para otros, ¿ya has pensado en cuál de esas muchas maneras podrás comunicarte mejor a quien te has propuesto llegar? Te dejo las preguntas. Bendiciones para la tarea. Gracias, Adriana, por tus palabras. Adriana Powell de Salta, que ya la hemos tenido acompañándonos. Así que, bueno, se quiso sumar con un saludo y lo presentó al Billy. Así que, bueno, te dejamos, Billy, a cargo del tiempo y que podamos disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. De gracia recibimos, de gracia damos, porque esta presentación de Adriana, para algunos de nosotros que las conocemos, no oculta que su mamá nos ha bendecido muchísimo, Elsie Powell. Y tal vez ustedes hayan leído sus escritos y hayan compartido momentos con ella. Así que Adriana me hace pensar de que todos recibimos y todos damos y todos aprendemos en el camino, ¿no? Y cuánto hemos aprendido de Elsie, que comentando con Chala la semana pasada, me decía Chala con muy buen tino,
cuánto apostó Elsie por nosotros, ¿no? Por una generación de contradictorios, de peleadores, como fuimos nosotros, y tal vez como somos todavía, de inquietos, de perturbadores, de disconformes con la iglesia, de gente con ímpetu y con por ahí ideas no muy claras, pero ella nos tenía paciencia y nos escuchaba y nos hacía leer y nos hacía crecer, y bueno. Así que en esto siento una gran deuda de amor y de capacitación para con Elsie y con tantas otras personas que nos han ayudado a caminar. La idea es hoy, de una manera participativa y corta, trabajar como la idea de reescribir nuestra fe en pandemia. Ese sería como el título, reescribir nuestra fe en pandemia. Y para eso quiero usar como ejemplo el texto bíblico. Si yo les pregunto a ustedes qué situaciones encuentran ustedes en el texto bíblico, qué géneros, qué modos de presentar los contenidos encontramos en el texto bíblico y qué situaciones, pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay una situación. Hay un pastor al final del primer siglo que está encarcelado por el Imperio Romano en una isla que se llama Patmos. ¿Sí? Ese pastor está encarcelado. En vez de mirarse el ombligo y llorar y deprimirse todos los días, ¿en quién piensa? En todos sus hermanos que están en el continente, porque él está en una isla prisionero, en un continente, en todos los hermanos y la iglesia que está creciendo en ese continente. Y para esa iglesia escribe el Apocalipsis, para ese grupo de iglesias, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta situación de alguien preso, alguien desterrado, genera una situación de una epístola, una carta, un escrito, que va a ser enviado a una serie de iglesias y de personas que están necesitando una voz pastoral, mientras el imperio también los come a ellos y los persigue a ellos, ¿sí? Y los busca a ellos para atraparlos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que en este pequeño ejemplo de un escrito del Nuevo Testamento, uno puede encontrar que se mezclan una historia de dramatismo, tragedia sobre el que escribe, una situación de vulnerabilidad sobre los que reciben ese texto, ¿sí? Realmente es un texto para tiempos de crisis, el de Apocalipsis. De la crisis personal de quien lo escribe y de la crisis de quienes van a recibir ese texto también. ¿Qué otras situaciones encuentran ustedes en la Biblia, en los libros que conocen, en las historias que conocen, que aparecen retratadas? Uno de los libros que a mí me apasiona es Ruth. También con bastantes crisis, bastantes situaciones vivenciales. Gracias, Karina. ¿Alguien más? Sí, para mí Nehemías y toda la reconstrucción y la lucha para la reconstrucción de las murallas. Fíjense qué interesante, lo que dice Graciela recién es casi lo contrario a lo de el Juan de Patmos, ¿sí? Nehemías está pensando cómo reconstruir no solo una ciudad, reconstruir un pueblo, y reconstruir ese pueblo en función de un texto, que es el texto que ellos tenían y que descubren en esa reconstrucción y que Dios vuelve a hablar a partir de ese texto, ¿no? O sea que vemos que en la Escritura uno tiene palabra o escrito en tiempo de crisis, escritos o textos para tiempos de reconstrucción. ¿Qué otros tipos de textos tenemos? En Joel también encontramos ahí una devastación de langostas, también un tiempo de crisis. Gracias, André. Sí. Y también, aunque no es un solo autor, sino que son muchos autores,
los salmos, la colección de poesía del pueblo No hebreo, escucho. ilustran tiempos difíciles que vive el personaje o que vive la comunidad en general. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Anita, ¿podrías proyectar la primera pantalla? Creo que todo lo que ustedes han dicho cabe. Quisiera ahora hacer un esfuerzo de síntesis por presentarles varios de estos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, el texto bíblico empieza con los orígenes, ¿eh? O sea, en el texto bíblico tenemos narrativas o míticas que tienen que ver con los orígenes. Y no solo con los orígenes de la vida humana, sino con un episodio que va a atravesar toda la humanidad, como es la caída, como es la pérdida de la vinculación con Dios. Hay narrativa jurídica, ¿sí? En muchos literatura, jurídica, en muchos libros de la Biblia, que se usa para reglamentar cómo debe conducirse un pueblo, ¿no? O sea que tenemos literatura que tiene que ver con leyes y con estatutos que van como reglando el funcionamiento de la sociedad. Hay narrativas que presentan historias de amor y de venganza, ¿sí? De Caín, de Abel. Hay narrativas que tienen que ver con disputas de familias y clanes, con Jacob, con Esaú, con sus hijos. Hay literatura profética en medio de una guerra. A Jeremías le toca, por ejemplo, escribir, y del otro lado de las murallas de la ciudad donde él está el ejército de Nabucodonosor, que los va a hacer de goma, y va a entrar y va a romper todo. En medio de la esclavitud también le toca escribir algunas cosas a Jeremías. Y como bien hemos destacado recién, también hay literatura profética en medio de la reconstrucción de una nación y de una tierra. Hay literatura sapiencial, algo así como refranes sobre la vida, ¿sí? Sobre las cosas que nos pasan en la vida. Hay literatura poética, como la que mencionó Ernesto, que nos presentan las confesiones de la intimidad de alguien que vive muy, muy transparentemente su relación con Dios, en los Salmos, en muchos otros escritos. Tenemos en el Nuevo Testamento literatura narrativa que presenta la vida de Jesús, ¿sí? Y contada desde 4 ópticas diferentes, por diferentes personas que, en función de lo que ellos vivieron y cómo lo impactó la vida de Jesús a cada uno de ellos, ellos han presentado estas historias. Pero en este rápido recorrido que hemos trazado, lo que me interesa destacar es que el texto bíblico nos presenta diferentes escritos para diferentes momentos de la vida. Hay de todo. En la Biblia encontramos para todos los momentos de la vida. Hay una muerte, hay literatura que habla de muerte. Hay nacimiento, hay literatura que habla de nacimiento. Hay crisis, hay literatura que habla de crisis. Hay bondad y un pasaje bien de la vida, ahí hay literatura. Hay pensamientos sobre el ordinario de la vida, ahí hay literatura en la Biblia que trabaje ese tema. Y en ese sentido, a mí me parece importante para todo escritor, pensar que en la Biblia tenemos escritos que tienen que ver con todo lo que tiene la vida. Aún con la sexualidad más íntima, porque para eso está Cantares. Y Cantares, bien entendido y no espiritualizado, es lo mejor que puede pasar para una pareja en la cama y en la intimidad y en la seducción y en la búsqueda de la unidad y el amor. Entonces, de todo hay en el texto bíblico, sin esconder nada debajo de la alfombra y sin ningún problema, ¿sí? Y así como la literatura bíblica nos muestra también los grandes aciertos de las personas, nos muestran
las grandes miserias también. Y uno lo ve al pobre de David, hace un tiempo estuve charlando ahí con el Chala, me decía, a mí no me gusta David, me decía el Chala, no me gusta porque es un tipo que, mirá todo lo que hace, y es cierto, ¿cómo a uno le va a gustar David? Y estaba el Chala peleando con David porque David está ahí, y el texto bíblico cuenta todos los detalles de la miserabilidad de David, y no se esconde nada debajo de la alfombra, nada, se dice todo. Y en ese sentido me parece interesante que cualquier escritora o escritor tiene esta libertad de poder escribir sobre todo lo que pasa en la vida, sobre todo. No hay nada que nos pueda atravesar que no merezca ser escrito desde nuestro lugar de creyentes, desde este lugar de una relación de fe y vida con Dios. Así que valga este primer recorrido como para decir, en la Biblia encontramos de todo lo que nos pasa en la vida. Y particularmente hay una literatura específica para los tiempos de crisis, o para algunos tiempos de crisis, y se llama la literatura del lamento. Lamento. Lo más cercano que tenemos nosotros al lamento es el lamento boliviano, ¿no? Siempre usamos, es un lamento boliviano. Y cuando decimos lamento boliviano, ¿vieron cómo hablan las cholitas cuando están regateando el precio? Y esa cosa. Bueno, y creo que es la única experiencia que tenemos así de estar cerca del lamento, porque mi sensación, tal vez esté equivocado, es que en la iglesia se combate el lamento. Se combate el lamento porque el lamento es cosa de débiles, y nosotros tenemos al Señor. Y nosotros tenemos el poder de la resurrección. ¿Cómo te va a lamentar? ¿Cómo te va a dar lugar a la queja? Si Dios es soberano y tiene todo el poder. Y yo no sé si fruto del machismo latinoamericano, de esto que los hombres o los varones no lloran, por este rechazo que tenemos en la iglesia a que todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece, que es cierto, porque así lo dice el texto bíblico, pero a veces no, por lo menos en mi vida. Yo les confieso que a veces no me pasa eso. Tenemos esta idea de que el lamento no puede tener lugar en la vida de fe. Y yo le quiero hacer un pasaje hoy por algunos textos que nos vendrían muy bien repensar en pandemia. Porque la pandemia es un tiempo de lamento. Yo quiero decirle desde dónde voy a hablar. En esta tarea que me ha tocado en estos últimos años en el Cono Sur, de tratar de formar a predicadoras y predicadores, estoy en contacto con muchos pastores. En Bolivia se han muerto 300 pastores. En Perú casi 200. Uno de los pastores que es amigo mío y que está en Ecuador, un día me llamó desesperado porque a los muertos que había en la ciudad de Guayaquil se los dejaban en la puerta de su iglesia. Y me llamó en ese momento para charlar conmigo. Entonces yo quiero decirles que hablo desde este lugar, de la profunda tristeza que ha significado este tiempo para mí. Realmente esta pandemia ha sido un tiempo de gran lamento para mí en este aspecto, en estar en contacto con realidades muy dolientes. Yo sé que esto no nos ha pasado en Argentina. Yo sé que gracias a Dios, gracias a nuestros gobiernos, gracias a nosotros, no sé, gracias a quién más, la situación no ha sido tan grave. Pero sí en otros lugares. Y hablo con las viudas de los pastores. Y es muy duro poder enfrentar este tiempo aislado, sin tener contacto con los familiares, perdiendo el esposo, sin poder congregarse como iglesia. Y en estos tiempos de pandemia, la verdad que la literatura de lamento fue un refugio para mí. En principio quiero decirles que hay muchos salmos que se titulan de esa manera, salmos de lamento.
Yo les leo uno para que ustedes entiendan qué es esto de la literatura del lamento. Uno cortito, Salmo 54, en donde el escritor de este salmo se permite tratar así a Dios y hablar así con Dios. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca. Tratan de matarme los violentos. Gente que no toma en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro. El Señor es quien me sostiene. Y hará caer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Fuerte, ¿no? Alguien que se atreve a decirle a Dios, estoy en una situación crítica y necesito que intervengas y necesito tu ayuda. Y esto pasa en muchos de los salmos del lamento. Pero no solo el salmista pide que el Señor lo ayude, no sé si escucharon, destrúyelos. ¿Lo escucharon a ese, no? ¡Wow! Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte eso. Bueno, es que hay crisis en donde a uno los sentimientos le juegan cosas muy profundas. Y uno sabe que no le tiene que desear el mal a nadie, pero. Y fíjense que esto está en el texto bíblico, ¿eh? Y el salmista saca fuera lo que tiene en este lamento y dice y expresa esta situación que para él es incontrolable, obviamente. Y con esto no estamos haciendo una defensa de la destrucción de quienes son nuestros adversarios o enemigos, ¿no? No se entiende de esta manera porque Jesús ha sido bien claro qué es lo que tenemos que hacer con nuestros adversarios y nuestros enemigos, que no es precisamente pedir que Dios los destruya. Pero digo, en este tiempo de lamento y en este tiempo en donde los seres humanos estamos atravesados por situaciones muy críticas, hay lugar para este tipo de confesiones delante de Dios. Christopher Shaw hablaba en su video del trabajo de edición. Fíjense que nadie editó este texto. No vino la censura y saquemos el destrúyalo le sacamos, ¿eh? Ahí el amigo Ernesto Lerch, que trabaja en Sociedades Bíblicas, no ha dicho, en la próxima versión que hagamos para no sé qué pueblo originario, con los cuales ellos trabajan excelentemente bien, saquemos este destrúyeno porque no sabemos qué hacer con este destrúyeno. ¿Qué hacemos con este tipo que pide que Dios haga esto? Y bueno, hace, y como esto pide, otras veces pide que los hijos de los enemigos se caigan desde los precipicios al mar, ¿eh? También pide eso, sin ningún problema, ¿eh? También está en un salmo. Así que no es el único en donde pasa esto. Pero fíjense que esto no está editado. A ver, no, cuidemos el texto, no vaya a ser que alguien diga algo. Acá está, y allí fue. Tiempo de crisis, y el salmista dijo lo que tenía que decir. Esa es en los salmos, es la literatura del lamento. Es más, no aparece solamente en los salmos. Hay un libro entero que está dedicado al lamento. ¿Cuál es? Díganme, el nombre lo vende. ¿Cuál es? Lamentaciones. Lamentaciones. Hay un libro entero de la Biblia y que ya desde el título nos dice lo que vamos a encontrar. El contexto de este libro es, bueno, en el año 587 Nabucodonosor devastó Jerusalén, llevó cautivos
a todos los que estaban ahí, dejó en Jerusalén a todas las personas discapacitadas, los más pobres, los dejó ahí y a todo lo mejor se lo llevó. Y Lamentaciones es los registros de un pueblo que ha vivido y visto esa devastación. 5 capítulos. Saben que el título original en hebreo de este libro no es Lamentaciones, pero está muy bien traducido. Es como si uno le pusiera, este es el título en hebreo, ¿cómo? Con signo de pregunta, pero también es ¿cómo? Con signo de admiración. O sea, la traducción tal vez más fiel es un cómo con signos de pregunta, pero con signos de admiración. ¿Cómo nos pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Como una pregunta y como una admiración de cómo la vida se ha ensañado con esta gente, con este pueblo. O sea, una experiencia desbordante realmente. Y esto es Lamentaciones. Que obviamente empieza así. ¡Ay, cuán desolada se encuentra la que fue una ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches. Corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes nadie que venga a consolarla. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Y así sigue. 5 capítulos de literatura de lamento en todo un libro, exclusivamente dedicado al lamento por una situación tan traumática como que a un pueblo entero lo venza la potencia imperial más grande del mundo y lo lleve más de 1000 kilómetros caminando, cautivo y esclavo a la ciudad del rey más poderoso del mundo. Eso fue lo que le pasó. En ese contexto se construye Lamentaciones. ¿Cómo? ¿Qué es Lamentaciones? No solamente hay literatura de lamento en los Salmos y en Lamentaciones, sino que hay un libro en donde la literatura de lamento tiene como una expresión muy fuerte, tan transparente como la del salmista. Y es el libro de Habacuc. Miren, el libro de Habacuc es un libro que registra el diálogo entre Habacuc, profeta de Dios, y Dios. Y yo le digo, porque no es una peleita que Habacuc tiene con Dios, no es a ver, Diosito mío, podrías escucharme cuando pueda, si tenés ganas, si tenés tiempo, fíjate si algo de lo que yo digo puede ser. Miren cómo empieza Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Habacuc, dirigiéndose a Dios. Escuchen bien, lo leo de nuevo. ¿Hasta cuándo, Señor, has de pedirme ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. No sé si captaron el tenor del reclamo de Habacuc a Dios, ¿no? En palabras nuestras, Habacuc está harto. Lo que le dice Habacuc a Dios es,
estoy harto de esto, Dios. Estoy harto de que no me escuches. Estoy harto de que no me atiendas. Estoy harto de ver el pueblo en el medio del cual vos me pedís que yo sea tu vocero. Estoy harto. Estoy cansado. ¿Hasta cuándo? Fíjense el lamento, fíjense esta expresión tan visceral, tan profunda del profeta que se la transmite como el salmista, se la transmite así, transparentemente a Dios. Y este reclamo, porque es un reclamo, esta queja, porque es una queja de Habacuc, es lo que Dios va a retomar y le va a responder. Va a haber una primera respuesta de Dios a la queja de Habacuc, va a haber una segunda queja de Habacuc en el capítulo 2, y va a haber una segunda respuesta de Dios luego de la segunda queja de Habacuc. Va a haber una tercera queja de Habacuc y una respuesta de Dios, y finalmente Habacuc va a resolver esta historia desde la fe que él tiene en su Dios. Pero quiero decir, con esto y con estos ejemplos, quiero mostrarles que la literatura del lamento atraviesa de una forma muy natural todo el Antiguo Testamento, y algunas porciones del Nuevo Testamento también. Y este es un tiempo para lamentarse, la verdad. Tal vez ustedes no han perdido mucho. Hay gente que ha perdido mucho en esta pandemia. Hay mucho sufrimiento en esta pandemia. Hemos perdido por lo menos relaciones o contactos con relaciones. Algunos hemos perdido trabajos. Algunos hemos perdido la tranquilidad del sueldo porque ya no lo cobramos o cobramos menos. Algunos hemos perdido seres queridos que han muerto. Algunos hemos perdido viajes que tienen que ver con lo que nos gusta hacer o con lo que es parte de nuestra vida. Y yo creo, y quiero animarlos en este tiempo de pandemia a incursionar en esta literatura del lamento y a que nos animemos a reescribir nuestra fe en esta época de lamento. Porque si los escritores bíblicos lo pudieron hacer, nosotros también. Porque si en la Biblia hay registros de personas que pudieron hablar con Dios desde sus profundos dolores, desde sus profundas inseguridades, en un tiempo de crisis, nosotros también podemos darnos ese permiso. Y nosotros podemos también reescribir nuestra fe en este tiempo de lamento. Diría que el texto bíblico nos lo permite hacer, y el Espíritu de Dios también, que es el que gobierna finalmente qué hay en el texto bíblico, ¿no? Así que quería por lo menos con este recorrido plantearles algunas cuestiones vinculadas a esta literatura del lamento. Y quisiera ahora leerles algunas cosas que me han surgido en este tiempo de lamento. Así que le voy a pedir a Anita que ubique un primer escrito allí para que lo lea para ustedes. El primero se llama Invisible. Y hoy, lo invisible nos ha cautivado. Un virus etéreo, volátil, alado, un hecho certero, mortal, casi abstracto, nos ha atravesado. Es tiempo penoso, tropiezo malsano, presencia ignorada con pasos de hambre, con trampa y tinieblas, con sueño macabro. Pandemia invisible, real es el llanto. Oculto misterio destruye al humano. No obstante, otro hecho nos ha cautivado. El Dios invisible nos ha visitado. Con voz a reencuentro nos ha
preguntado, criatura, hija mía, ¿por qué tu rechazo? Estoy en el mundo aunque creas lo contrario. Habité en Jesucristo, concreto mortal, real ser humano, plenitud de vida, mi propio legado. Me hice visible, me inserté en tu espacio, hablé en tu idioma, me hice cercano. ¿Por qué tu distancia? ¿Por qué ese paso que aleja hace daño? Aunque no me veas, yo sigo presente. No dejo mi obra y amo a mi gente. Yo soy el que sufre estando a tu lado. Soy el que resiste y te abre milagros. Soy el invisible, sí. Soy lo contundente detrás de escenario. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús, con toda su plenitud. Les leo ahora otro, no en pantalla, para cambiar un poquito. Se llama Luz del Mediodía. ¿Será mucho pedirte, Señor de la historia, que sostengas y bendigas a las manos panaderas, las valientes enfermeras, a las madres que el dolor alivian? ¿Será mucho pedirte, Señor de la historia, que velemos día a día por tus vendedores callejeros, tus desocupados y tus peones de albañilería? ¿Sería mucho pedirte, Señor de la historia, que multipliques ahorros y sonrisas en empresarias generosas y dejes a los avaros con las manos vacías? ¿Quién sino vos, Señor de la historia, padre y madre de viudas y de niñas? ¿Quién sino vos, Señor de la historia, aún en la oscura pandemia, luz del mediodía? Billy, nos quedamos sin... No te estamos escuchando. Ahí volvió. Sí, había un ruido en casa, son las cosas que pasan con... Ah, bien, 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 no sabía qué pasa. Ahí están mis hijos, los que iban a la casa del Chala, y les pedí que hagan menos ruido. Está bien, está bien. Bueno, Anita, ¿podés sumar otra de las poesías? Así las leo para ustedes. Se llama Oír el silbo de tu gracia. Oír el silbo de tu gracia. Poco a poco, el silencio nos carcome la esperanza. Gesto a gesto, ya no bastan, ya no alcanzan las hazañas. El lamento no halla sitio en un consuelo y los gritos nos recuerdan la nostalgia. Canto a canto el dolor expande, ciego, sus entrañas. Mano a mano es el hambre quien se impone en la batalla. El camino está cerrado con mortajas, polvo somos, polvo errante, sin mañanas. Esperamos, predicamos tu palabra y anhelamos oír el silbo de tu gracia. Esperamos, abrazamos con el alma y queremos oír el silbo de tu gracia. Esperamos, repetimos las plegarias y añoramos oír el silbo de tu gracia. Esperamos,
este agosto de pandemia y deseamos oír el silbo de tu gracia. Esperamos como allá en el principio y soñamos oír el silbo de tu gracia. Viento sano sobre el caos, las tinieblas. Voz que acciona y armoniza los abismos. Triunfo que abre las arterias de la vida. Calma cósmica renueva la esperanza. Aún deseamos oír el silbo de tu gracia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: bueno, esto es un poco lo que ha surgido, algunas de las cosas que han surgido en este tiempo de crisis que me ha tocado vivir. Me gustaría ahora, si ustedes han podido vivir alguna experiencia que quieran comentar en esto de ser guiados por la literatura del lamento y de haber experimentado algo que ha sacudido nuestra vida, que tal vez merezca ser escrito por ustedes. Los escucho entonces a partir de este momento. Yo me estaba acordando de que muchas veces hemos escuchado esto de que no hay que quejarse, ¿no? Que la queja es el idioma del infierno. Entonces, ¿cómo enganchamos esta enseñanza de que no hay que quejarse con esto del lamento? ¿Son cosas distintas? ¿Es lo mismo? ¿Cómo engancha? Que hay que ser positivos, alegres. Pablo dice, alégrense, den gracias por todo. ¿Cómo lo enganchamos? He escuchado que es bueno, si se va a quejar, que por lo menos se queje con Dios y no en contra de Dios, porque yo o puedo hablar mal con Dios, o sea, quejarme delante del Señor. El mismo Jesucristo dijo: Señor, Padre, perdón, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? O sea, Jesucristo, siendo Dios, Él sintió la carga del pecado, esa separación, siendo el Hijo de Dios, y no habló mal de Dios, pero se quejó delante de su Dios. Y yo creo que las pruebas, en vez de alejarnos de Dios, nos debe llevar a correr hacia Dios, para que o Él nos explique o nos consuele en otro dolor. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Creo también que no hay una situación de la que algún profeta, algún hijo de Dios se haya quejado que no haya terminado en alegría o en triunfo. A ver, hay gente con más experiencia escuchando, corríjame. Puede ser que sea así, que después al fin y al cabo el tiempo terminó demostrando la providencia del Señor. ¿Puede ser? Más o menos. Hubo muchos mártires cristianos que no terminaron bien, terminaron muriendo. Entonces, es difícil entenderlo eso. No todos los finales han sido exitosos. Yo creo que es un tiempo para que oremos. En este tiempo yo me he sorprendido de hasta pastores y su familia que están considerando el divorcio.
Ha sido un tiempo muy difícil para muchas familias y es un tiempo que debemos estar orando porque hay pastores que no tienen el sostén. Quizás las iglesias están hasta cerrando, algunas iglesias, y están sufriendo en toda esta situación. Como inclusive el señor hermano Wilfredo estaba diciendo al principio, de que ya no tenemos un salario fijo, no tenemos la tranquilidad de un salario, y eso ha puesto mucha presión emocional a muchas familias que quizás hace un año eran familias ejemplares, familias que eran columnas en la iglesia. Hoy, por la situación económica, su fe está flaqueando, y es un tiempo de mucha oración que debemos estar intercediendo para que nuestra fe no falle. Creo también que en este tiempo que uno tiene quietud, que no tiene el corre-corre de las muchas actividades, que también puede caer en ciertas realidades que no estaba tan consciente por estar con sus agendas tan ocupadas. Entonces hay nuevas lecturas de nuevas necesidades, de gente cercana que nos necesita, que a veces por la agenda cargada no estábamos tan conscientes, ¿no? Y una de las cosas que hace poco hablábamos con unas amigas también es la soledad, cómo hay familias cristianas, gente muy puntual, muy columna, como decía bien el hermano recién, que se siente sola, que está siendo aquejado por la soledad porque le está faltando la vida en comunidad, le está faltando el abrazo, le está faltando alguien que ore con él o a quien volcarle su petición, su necesidad. Y no es lo mismo de forma virtual o tal vez con un WhatsApp, con un audio, está faltando ese contacto, ¿no? Y se siente. Son tiempos muy particulares donde tiemblan los cimientos o también se puede volver a evaluar y analizar sobre qué cimientos estamos parados. Que a veces como evangélicos tenemos soluciones demasiado simples, ¿no? Y nos quedamos medio en la superficie, o esta teología de la prosperidad, de que todo nos va a ir bien, si estamos cerca del Señor siempre nos va a ir bien y vamos a progresar. Pero en la historia vemos que los primeros cristianos los llevaban al circo romano y si no confesaban que el César era el Señor, los mataban. Y morían como... Dicen los historiadores que la sangre de estos mártires fue semilla para nuevos cristianos. Pero mientras tanto, murieron. ¿No? Así que no hay soluciones, me parecen muy fáciles. A veces lo simplificamos demasiado al Evangelio. Quería decir, si es posible, que el señor Wilfredo nos comparta el poema el primer poema que él leyó, que habla de cómo él explica cómo Dios está hablando con las personas que están alejándose de él. Y si es posible que nos comparte ese poema para compartirlo con nuestros familiares, porque lo vi muy edificante. No sé si tiene derecho de autor o no, pero me pareció bastante edificante para compartirlo más adelante. Sí, con todo gusto, Manuel. Ahí Anita o el mismo Chala te los puede enviar. Sí, con gusto. Mil gracias. Yo creo que con lo que han... Ay, perdón, Lilian. ¿Querés hablar vos? No. Yo creo que en el ámbito evangélico nos hemos contagiado del éxito del mundo. Y es parte de lo que dijo Carlos y parte de lo que se está diciendo ahora. En lo personal nunca tuve problema de quebrarme delante de Dios. Sí, a veces quebrarme delante de hermanos tuve la respuesta: un cristiano no llora, un cristiano no se lamenta. Pero bueno, no me importó.
Dios nos dio emociones. Y en este momento de crisis tenemos una conversación de este tipo, y he estado en conversaciones donde Dios tiene la victoria. Yo creo que son las dos cosas. Dios tiene la victoria, pero a veces no es la victoria que queremos. Y es la victoria en Cristo, es la victoria en la fe. Y escuchar a Manuel lo que está pasando en muchas familias cristianas me produce mucho dolor, porque este es momento de unión y no de desunión. Eso sí es muy triste. Nosotros a veces nos planteamos cuántos van a seguir al Señor después de este tiempo. Muchos se enganchan en los cultos que tenemos por YouTube y Facebook, pero ¿cuántos de esos realmente están con un sentir de seguir al Señor? Yo comparto la tristeza. Yo he estado perdiendo los padres de mis amigos durante este tiempo, no necesariamente por COVID, por la edad, pero no poder estar, no poder dar un abrazo, no poder besar, no poder llorar a su lado, sino a través de un celular o del teléfono. Nuestras emociones están fuertemente atacadas en este momento, y como cristianos, si yo me cuestiono qué estamos dando al mundo, estamos fortaleciéndonos y dando aliento, sabiendo de que la situación está difícil, pero tenemos esperanza en Cristo, y poder combinar esas dos cosas es difícil. Y algún día voy a poder escribir. Estoy intentando. Como me dijo Adriana, escribí, no importa, vos escribí. Entre paréntesis, vivimos cerro por medio, ¿no? Yo vivo de un lado del cerro y ella vive del otro. Hay ruta para ir de un lado al otro. Pero bueno, es muy cierto plantearnos lo que estamos planteando hoy. Muchas gracias. Me quedé pensando en Jesús, cuando estaba dando el sermón del monte, tan contradictorio lo que él decía, porque él decía, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, porque ellos serán. Pero todas las situaciones de esta nueva ley, de este nuevo reino, son situaciones conflictivas. Gracias, Billy, por tu aporte. Creo que ha sido significativo y oportuno en tiempos así de pandemia. Y gracias por el aporte de cada uno que va sumando. Yo también pensaba en Jesús, Karina, que él se fue sin tener todas las respuestas, porque en la cruz le pregunta al Padre, y aparentemente no tiene mucha claridad con todo, pero así todo acepta lo que él entiende como camino de Dios o voluntad de Dios. Y en este tiempo, yo creo que debemos aprender de las personas más humildes, porque justamente son los que viven en permanente vulnerabilidad, quienes nos enseñan a nosotros hoy cómo hacerlo. Porque hoy nosotros vivimos nos han desacomodado de alguna manera, porque de repente no alcanza el sueldo, o ganamos menos, o perdemos horas de trabajo, o no podemos salir. Pero hay hermanos nuestros en la fe que viven eso de manera cotidiana, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, ya sea por vivir en una situación de pobreza o sin acceso a la salud. Yo particularmente pienso mucho, porque es mi trabajo básicamente, en las comunidades de los pueblos originarios, y
cuando los visito, eso lo veo como de manera cotidiana, o sea, ese vivir, amanecer y mirar el sol para ver cómo va a estar el día, y de acuerdo al día es decidir qué se va a hacer, y después vivir todo el día procurando quizás el alimento para ese día, ¿no? Entonces, allí tenemos un aprendizaje de ellos. Tenemos que escuchar a los que han vivido siempre en situación vulnerable permanentemente, a los jóvenes, a los ancianos, y creo que allí podemos aprender mucho también. Así que, pero comparto lo que están expresando el grupo, esta tendencia también de como dos iglesias, una que está más cerca del triunfo y otra que está más cerca de la realidad cotidiana, o se anima a lamentarse. Así que, pero creo que somos una iglesia, una sola y diversa. Así que es todo un desafío, y me parece muy importante el hecho de que aquí más de uno que tenga ganas de escribir se anime a escribir sobre cosas cotidianas de lo que estamos viviendo hoy, y lo que estamos viviendo hoy es esta pandemia que nos envuelve. Así que ánimo a todos. Eso quería compartir. Bueno, ¿alguien se quedó con ganas de decir algo? Porque ya se nos ha ido la hora, pero bueno, si quieren decir algo más, y si no, nos vamos despidiendo. Yo solo quería, cuando hablaba Diego, me acordaba de Job, que tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir, después terminó bien, pero la familia, todo lo que tenía, digamos, lo perdió. Los hijos, después fueron otros hijos. Entonces, la tristeza seguramente de esas cosas que perdió, estaban. Por más que el final fue feliz, y creo que lo más importante o lo más significativo para Job fue conocer a Dios de otra manera, ¿no? Y que Dios restauró su vida, pero las cosas que perdió las perdió, y seguro ese sufrimiento estaba, y seguro la queja que tuvo también es válida. Yo me quedé pensando también con respecto a los mártires que mencionaba Chala, palabras del apóstol Pablo, que nos cuenta, según los escritos de la Biblia, que 3 veces le pidió al Señor que le quite la espina, y el Señor le respondió: bástate mi gracia. Así que creo que tenían más, no cabe duda que sufrieron, que perdieron, pero ¿quién le quita la corona que les va a dar el Señor? Así que nada más. No sé, Billy, si querés hacer el cierre y nos despedimos. Hermano Chalas. Agradecer a la participación de cada persona, porque me parece que hemos construido lindas ideas. Me parece que quedan preguntas, y eso es muy importante, que queden preguntas, que la atención siga. O sea, no querramos resolver todo acá y nos vamos tranquilito a casa. Ojalá que nos vayamos con inquietudes a casa, porque así trabaja el Espíritu de Dios. Ojalá que no tengamos respuesta para todo. Ojalá que seamos movilizados por el Espíritu para acercarnos a alguien que está sufriendo y a quien no le podamos decir: mira, lo que pasa es esto, sino que podamos sufrir con él y abrazar y quedarnos callados. Y ser Espíritu de Jesucristo para esa persona, tal vez desde el silencio, ¿sí? Tal vez desde la compañía simplemente. Y que mientras el Señor a nosotros nos dé el silbo de su gracia, ¿no? Esto que decía Diego, que en este momento de pandemia
haya gracia de Dios para nosotros también, haya este sustento vital para nosotros, que es poder tener el Espíritu Santo dentro nuestro, acompañándonos, ayudándonos a transitar las tensiones. La fe implica tensión, si no es chamullo, si no es mentira de algún modo. O sea, la fe implica tensión, la fe implica no tener todas las respuestas, la fe implica descubrir, la fe implica lanzarse a algo que no está totalmente resuelto. Y quiere el Señor darnos su gracia y acompañarnos en esos caminos que a cada uno les toque transitar en este momento de crisis mundial, para transitarlos con su gracia, ¿no? Transitarlos con su apoyo, con su amor, con su sostén, con su fortaleza. Así que bueno, gracias a todos por construir este tiempo. Para irnos, quiero contarles que Diego está involucrado en un ministerio con la iglesia de repartir comida, y sale con su auto a repartir a la gente que está con necesidades, fraccionan comida y sale él a repartir. Así que está cerca de la gente que está pasando mucha necesidad, ¿no? Así que desde acá lo valoramos y lo aplaudimos al Diego. Amén. Excelente. Bueno, y agradecemos a Billy este tiempo compartido. Gracias a Andrea por estar, Graciela, Ernesto, Pato, desde Las Varillas, Manuel, Bris, Inés, Cari, Lilian por todo el apoyo, Ana, acá haciendo el apoyo técnico. Y bueno, será hasta el último Zoom, dentro de 15 días. Charlas, ¿puedo decir algo si me permite antes de terminar? Sí, querido, dale. Antes de terminar, si puedo decir algo rápido, no sé si... Dale. Que me llegó a la mente, escuchando el estudio de hoy, pensando en David. David escribió muchos salmos en medio de las pruebas difíciles. No sé si tienen el programa de escribir, en el currículum que tiene de estas reuniones, hablar de la salud emocional y mental y escribir nuestras quejas a Dios. Porque, por ejemplo, muchos de los salmos son producto de los problemas que David pasó. No sé si es bueno enseñar, por ejemplo, que está pasando un problema, escribe, redacta tu dolor delante de Dios, redacta tus quejas a Dios. No sé si es algo saludable, ¿no? Realmente nunca lo había pensado hasta el momento que estamos escuchando aquí al señor Wilfredo, pero como los salmos es el producto de mucho dolor, no sé qué tan saludable es enseñar a las personas a escribir su dolor a Dios en una agenda, por ejemplo. Dicen que escribir sana, que es saludable escribir, es terapéutico. Hay un libro de Sergio Sinay que te recomiendo, Manuel, que es un periodista argentino, que se llama La palabra al desnudo. Y él recomienda escribir nuestros problemas porque dice que es muy saludable. Así que, bueno, así como lo escribió David, nosotros también podemos escribir nuestros dolores, nuestras quejas. Excelente, excelente. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima. Adiós, Nos encontraremos el miércoles y si no, dentro de 15